cordial saludo para todos los que se conectan a esta hora en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias por estar acompañándonos en este espacio de Meditando en la Palabra. Hoy quiero hablarles de una iglesia en particular que tenía grandes características, pero que carecía de lo esencial. Y esa es la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis es un libro en el cual Dios nos da esperanza a todos los creyentes. Es un libro que revela la identidad plena de Cristo. Y fue escrito tanto para las iglesias de ese entonces como para nosotros hoy en día. Allí, el apóstol Juan, quien es el escritor del libro de Apocalipsis, es desterrado por causa de la persecución que está recibiendo la iglesia por parte de los romanos. Y las iglesias de Asia Menor estaban recibiendo persecución. Y el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos. Estando allí, desterrado en la isla de Patmos, el Señor Jesús se le revela y le da 7 mensajes para 7 iglesias. Esos mensajes, cada uno de ellos eran diferentes y particulares. 5 de esas iglesias fueron fuertemente reprendidas y 2 les resalta las características tan buenas que tenían, pero al mismo tiempo les advierte que corrijan algunas falencias porque vendrían tiempos muy difíciles. Entre esa minoría, entre esas 2, se encontraba la iglesia de Éfeso, que era una iglesia próspera, era una iglesia comprometida, era una iglesia que tenía gran influencia en el medio donde se encontraba. Tenía un gran comercio esa ciudad, tanto marítimo como terrestre. Y también había mucha idolatría porque allí se encontraba el templo de la diosa Diana. A esta iglesia de Éfeso es que Jesús le hace una advertencia de amor. Y así he titulado la reflexión del día de hoy, una advertencia de amor. Y quiero que se quede con esta frase. El Señor Jesús reconoce nuestras fortalezas y nos da a conocer nuestras debilidades para llevarnos a un arrepentimiento. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Lo que vemos en primer lugar es que el Señor Jesús le reconoce la fortaleza de esta iglesia. Del versículo 1 al versículo 3 vemos como Él una a una les menciona las características que ellos tienen. Y les dice que conoce su arduo trabajo, su paciencia, que sabe
que no acepta el pecado y la maldad en medio de la iglesia, que además también se ha puesto a prueba cada uno de los que se dicen ser apóstoles y no lo eran. O sea que ha guardado la sana doctrina. Es una iglesia que cuida la sana doctrina, que reconoce su constancia, que no se rinde, que sabe lo mucho que ha sufrido a causa del nombre de Cristo. Ha sufrido, ha batallado, es constante. Esto es una iglesia 10. Imagínense, es una iglesia comprometida, es una iglesia responsable, esforzada, fiel a su palabra. Es una iglesia incansable. Es una iglesia que el Señor le está resaltando todo su trabajo y sus características que han desarrollado por mucho tiempo. Pero le dice, el versículo 1 dice algo especial. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y esas 7 estrellas, en el capítulo 1, del capítulo 1, en el versículo 20, dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y él les dice que los tiene en su diestra. Y él, después que resalta todas sus características, les dice, yo soy el que tiene el poder y la autoridad. Los tiene en su diestra. Jesús tiene en su diestra a los líderes y pastores que están enfrente de cada una de las iglesias. Y por el poder y la autoridad que Él nos da, es que nosotros podemos desarrollar con arduo trabajo, con paciencia, con perseverancia, todo lo que hacemos por la causa de Cristo. Y Él les está aquí reconociendo sus fortalezas, pero les está diciendo al mismo tiempo, pero todo eso es porque yo los tengo en el poder de mi diestra, porque yo les doy el poder y la autoridad para desarrollarlo. Todo eso es gracias a quien nos tiene en su diestra. Y ese amor de Jesús por nosotros es tan grande que, en segundo lugar, nos da a conocer la debilidad que no hemos visto. Y le dice, yo sé que ya no me amas como al principio. Esta es una iglesia con grandes fortalezas. Y él comienza exaltando y reconociéndolas, pero al mismo tiempo recordándoles que esas fortalezas provienen de su poder y de su autoridad sobre ellos. Pero ellos se preocuparon tanto por la ejecución de cada ministerio, en el cuidado y la defensa de la doctrina, que queriendo mantener la grandeza de la iglesia de Éfeso y dar los resultados esperados, perdieron el amor por el Dios al cual ellos adoraban y servían. Y les dice el Señor en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Y les dice, has dejado. Quiere decir que en un tiempo sí tuvieron ese arduo amor ferviente por Dios, pero la actividad, el trabajo, todo lo que estaban haciendo para la obra del Señor, los había alejado del amor a Dios. Y Él ahora les está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo más triste es que ellos, en medio de toda su actividad, no se habían dado cuenta
lo mal que estaban. Tal vez el yo comenzó a ganar mucha fuerza en sus vidas y empezaron a amar los aplausos, las felicitaciones, la grandeza de la iglesia, la fortaleza de la iglesia, que era una iglesia que servía, que era una iglesia que trabajaba, que era una iglesia que se impulsaba. Pero en medio de todo eso, se olvidaron del Dios al cual ellos servían. Tal vez en medio de todas esas cosas que realizaban a diario, les ganó el cansancio físico y emocional, porque dice que tenían mucha paciencia, que su trabajo era arduo, que soportaban por la causa de Cristo. Entonces tal vez también emocionalmente estaban muy agotados. Y en medio de todo ese arduo trabajo por el Señor y por la causa del Señor, se olvidaron del mandamiento más importante de todos. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando perdemos el primer amor por el Señor, cuando pierdo mi amor por Dios, entonces también lo pierdo por mi prójimo. Ya no veo a mi prójimo con los mismos ojos. Ya no los veo con los ojos de Jesús, sino con mis ojos de la carne. Y entonces no empatizo con la situación particular que cada uno de mis hermanos esté viviendo o atravesando. Entonces empiezo a juzgar, a señalar, a condenar. Me resisto a que un hermano o una hermana realice algo que a mí no me agrade. Empiezo a criticar y hasta me amargo por causa de mis hermanos. Porque cuando se pierde la esencia de un hijo de Dios, se pierde todo. Y la esencia de un hijo de Dios es amar a Dios. Amar a Dios como lo dice la palabra. Amarlo con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Esa es la esencia de los cristianos. Por el amor que se profesan, dijo Jesús, los conocerán. Y 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 10, puedo leerlo en casa, y ahí le relata cómo podemos hacer todas las lindas y buenas obras del mundo, que incluso puedo dar mi mismo cuerpo en sacrificio por otro, pero que si no tengo amor, de nada sirve. Y el amor a Dios es la fuente de todos los amores. Si yo no amo al Señor, mucho menos voy a amar a mi prójimo. Y si yo sirvo al Señor sin amarlo como al principio, de nada sirve. Dios es tan bueno que aún en medio de nuestro autoengaño, en el cual creemos que estamos bien, porque estamos sirviendo y haciendo muchas cosas para la obra del Señor y para el Señor, aún en medio de ese autoengaño, porque estamos creyendo que estamos bien, en medio de todo eso, el Señor, en su gran amor inexplicable por nosotros, nos muestra nuestro estado real para llevarnos a un arrepentimiento genuino. Versículo 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Note que el Señor no lanza un juicio sin darnos la oportunidad de arrepentirnos. Él
nos muestra la verdadera condición para que nosotros corrijamos lo que nos está dañando. Él empieza a mostrarnos cómo estamos realmente. ¿Tú crees que estás muy bien?, le dice a la iglesia. O sea, sí, haces muchas cosas, eres muy bueno en esto, en aquello, en lo uno, en lo otro, te esfuerzas, vienes temprano, te levantas, sirves, estás todo el tiempo, vas, evangelizas, discipulas, vas a clases de escuela dominical, pero has perdido tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa condición? ¿Cuántos de nosotros, tal vez en medio de tanta actividad, trabajo, esfuerzo, se nos olvida que el Dios de nuestra salvación es al que más debemos nosotros dedicar el tiempo, la pasión, el amor? Es a Él a quien debemos buscar. Y todas estas cosas, todos los servicios para el Señor son buenos, pero deben de tener la esencia principal, que es el amor al Señor. Volver a ese primer amor. Dice que el amor de Dios es tan inagotable, indescriptible, incomparable por nosotros, que nos advierte y nos da la oportunidad de arrepentirnos para cambiar. ¿Sabe lo que dice el versículo 5? Dice, recuerda cuando me amabas, recuerda la forma como lo hacías, recuerda la pasión con que lo hacías, recuérdalo. Jeremías capítulo 2 versículo 2 dice, ven y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo que ansiosamente estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. ¿Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados? ¿Recuerda usted cuando se convirtió al Señor? ¿Recuerda cuando no le importaba tal vez estar en contra de su familia, no le importaba si tenía que caminar, no le importaba si había sol, si había lluvia, no le importaba lo que tuviera que atravesar, porque la pasión que había ardiendo en su corazón por el Señor era mucho más fuerte, porque le amaba, le anhelaba estar con Él, anhelaba estar en su presencia. Recuerda cuando orabas fervientemente y se derramaba tu corazón delante de mi presencia. ¿Recuerdas cuando te deleitabas en la palabra? ¿Recuerdas cuando eso era la fuente de todo lo demás? Y así el Señor nos está diciendo hoy, ¿recuerdas como al principio? ¿Cómo me amabas? ¿Lo haces ahora igual? Y le dice, arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia, reacciona. Te estoy mostrando lo que es carente en ti. Te estoy mostrando que lo que tú no estás viendo. Y arrepiéntete y vuelve a tu Dios, a la fuente de todo, al primer amor, a la pasión por Él, al anhelarle a Él. Arrepiéntete, y le dice, y haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y cambia. Reacciona, haz, vuelve a lo que eras al principio. Saben, mis hermanos, el Señor, en su gran amor y misericordia, siempre nos va
a reconocer nuestras fortalezas, siempre nos va a dar la oportunidad para que nosotros veamos nuestros errores y podamos arrepentirnos y cambiar. Pero sobre todo, el Señor en su gran amor y misericordia nos advierte en amor. Nos advierte en amor para que nosotros, en medio de nuestra condición pecaminosa, y que muchas veces no nos damos cuenta que estamos enceguecidos, podamos arrepentirnos y volver al primer amor. Es el tiempo, es ahora. La advertencia es hoy. Si hoy Dios nos está advirtiendo en amor que hay algo falente en nuestras vidas, algo que tal vez no hemos visto y que tal vez nos hemos dejado envolver en medio de tanto activismo, que hoy nosotros podamos reconocer nuestro pecado y volver al Señor, volver al primer amor. Y de allí, entonces, todo lo demás, el servicio que es muy bueno para el Señor y que es excelente, debe tener la fuente principal, que es el amor al Señor. Y entonces no nos vamos a sentir agotados, cansados, no nos vamos a sentir que ya tengo la obligación de ir a servir, no, sino que lo vamos a hacer con gozo, con placer, porque aunque estemos cansados y agotados, vamos a tener la fuerza del Señor para seguir adelante. Por eso, mis hermanos, hoy les invito a que nosotros reflexionemos en lo que tal vez no hemos visto en nuestras vidas y que tal vez hoy el Señor nos quiera recordar, para que nos arrepintamos, volvamos a Él, a ese primer amor, y tengamos en cuenta que Él siempre nos da una advertencia por amor. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que una vez más confronta mi vida, Señor. Gracias porque hoy tu palabra, Señor, muestra que hay muchas cosas que tal vez no hemos visto, cosas que pensamos que están bien, pero no están bien. Tal vez hemos olvidado, Señor, el primer amor por ti, la pasión, la entrega, la búsqueda, Señor, y eso se ha visto reflejado en nuestro servicio. Pero hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón por nuestro pecado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a ese primer amor. Y te damos gracias, porque tu amor inagotable por nosotros siempre nos advierte con amor antes de un juicio. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga.